¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Master Vidal, este canal en YouTube. Hoy tenemos nuestra entrega semanal de un texto de desarrollo personal. Y se tratará, me voy a intentar ir rápido en la introducción porque hay mucha información. Bueno, quería compartirte la fecha, es domingo 18 de julio del año 2021 y el libro es Las siete leyes espirituales de los superhéroes. Las siete leyes espirituales de los superhéroes del doctor indio Deepak Chopra, que nació el 22 de octubre de 1946, así que actualmente tiene 74 años y nació en Nueva Delhi. Arroja los datos aquí de Wikipedia, me parece que es un dato interesante que ganó el Premio Nobel de Física en 1998. Ya no indagué sobre qué era el tema, pero bueno, lo decía, me llamó la atención porque considero que Chopra ha sido injustamente tratado debido al brutal éxito de sus textos. Entonces, cuando tienen tal éxito, cuando son de manera tal conocidos estos autores, eh, la gente empieza a hablar de ellos sin leerlos, sin conocerlos a profundidad y entonces se escuchan barbaridades acerca de sus textos. Estamos estrenando un texto de él aquí en Master Vidal, pero ya viene, está formado Sincrodestino y me recordé de uno que voy a trabajar sobre el juego de golf. Hace un asunto espiritual a partir de jugar al golf, verdaderamente delicioso. Tiene algunos de un asunto sobre que el cuerpo no debería envejecer y de salud, y bueno, o sea, recorre el mundo el maestro Chopra a un gran nivel en tanto lo que transmite con sus conocimientos y exitoso económicamente, que quizá eso lo ha vuelto a juicio de la gente sospechoso, pero bueno, vean pues con este asunto que les digo del Nobel, el nivel en el nivel científico en el que se mueve Deepak Chopra. E incluso el título de hoy, Las siete leyes espirituales de los superhéroes, es un poquito engañoso porque parecería muy divertido, muy sencillo con respecto al tratar temas sobre los superhéroes y sin embargo es un texto que tiene su buena carga de filosofía, es un texto muy ligero en realidad como toda la literatura de Chopra. Hay otro que voy a trabajar que se llama Las hijas de la alegría, que tiene una noticia maravillosa. Sin embargo, aquí hay momentos en los que hay que leer con calma, hay momentos en los que hay que tenerle paciencia, calma, no porque sea enredado, sino porque los conceptos están tan densos y están tan sostenidos filosóficamente que hay que decir, a ver, espérame, vamos a regresar para que me quede muy claro y relacionar con diferentes aspectos de la realidad. Bueno, vamos a arrancarnos entonces. Hay algunas cosas que solo te compartiré en la lectura. Mi invitación, como siempre, es a que te enfrentes al texto y te generes un combate con él en términos emocionales, intelectuales, para que surja, para que exprimas el verdadero jugo de lo que deja esta experiencia. Y bueno, pues cooperaré, supongo yo, en las partes relativamente más complicadas o en las partes que me parece que se puede relacionar con otras situaciones. Entonces, en este caso, he señalado muchas citas porque es muy enriquecedor el texto. Algunas de ellas son muy claras, solo las voy a leer para ver si de esa manera te lanzo el anzuelo y te pescas a las siete leyes espirituales de los superhéroes de Deepak Chopra. La anécdota es muy sencilla. Chopra habla con uno de sus hijos, Gotham creo que se llama el hijo, y le pide que le cuente cosas, anécdotas, historias, datos acerca de los superhéroes. Y a partir de las historias o que le comparte algunas historietas o sobre las pelis que han trabajado sobre estos superhéroes, Chopra encuentra cómo tiene un camino paralelo, si no es que francamente empatado con respecto al camino espiritual que él maneja. La primera de las leyes, voy a leer las siete leyes, voy a compartírtelas y te voy a dar algunos apuntes sobre de qué va el texto, porque se trata de eso, de ir explicando estas leyes. La primera es la ley del equilibrio. Y dice aquí, sobre Batman, el Caballero de la Noche. Se trata del recuerdo de una infancia tortuosa, Batman, agravada por la tragedia y anclada en el temor de quedar aislado, en la angustia de sentir que su vida carecía de sentido a partir de la pérdida de este personaje. No importa qué actos heroicos realice Batman ni cuántos triunfos logre, su pasado trágico siempre termina entrometiéndote en sus actos. No importa que afuera la vida empiece a brillar por los éxitos que hemos tenido, si ese proceso traumático en la infancia no está curado, esos éxitos, esa inteligencia por fuera
no sana, no recompone el interior traumado, el interior quebrado, el interior roto. Incluso sus grandes adversarios como Guasón y Acertijo reflejan su caos contenido. Así, sus pesadillas y temores no resueltos cobran vida, pues en estos personajes, el Guasón y el Acertijo, por ejemplo, se advierten las mismas cualidades que pueden convertirse en una peste si son desatendidas. Entonces, espiritualmente, el Guasón, el Acertijo y Batman son los mismos personajes, uno puesto con la luz, los otros dos puestos con la sombra. ¿Qué son el Guasón y el Acertijo? Excedidos de dolor, excedidos de sombra, personajes no regulados, personajes no aceptados que terminan por jalar. Como no los hemos hecho coincidir, como no terminamos por aceptarlos, se vuelven extremos para que les prestemos atención. Pueden convertirse en una peste si son desatendidas, esas voces. Él podría convertirse en ellos. Batman, si no atiende esas voces, se puede convertir en el Acertijo o en el Guasón. Está al filo de la navaja, en constante riesgo. Es tentado por la oscuridad, pero rara vez cae en la trampa. Entonces, eso que le pasa al superhéroe es lo que nos pasa a nosotros. Piénsalo en la conducta ética, en la conducta moral frente al desenfreno, en el bien y el mal tan famoso de nosotros, en entregar el amor o guardárnoslo, en el amor y el abandono, en el valor y el temor, etcétera, etcétera. No es que los momentos trágicos definan nuestras vidas. Nuestra vida es definida por las decisiones que tomamos para enfrentar esas tragedias. Aquí empiezan las pinceladas de joya y de profundidad de este maravilloso texto. No es que el trauma, no es que la tragedia defina nuestra existencia. Nuestra vida se define a partir de las decisiones que tomamos para enfrentar esas tragedias. Me quedo como víctima, me escondo, huyo, cambio de persona, abandono, violento, o acepto, aprendo, reintegro, cambio, modifico, evoluciono, etcétera, etcétera. Las grandes historias de los superhéroes son metáforas para los retos y conflictos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Tratan de esos poderes o sabiduría interna que debemos extraer del interior para superar estos retos y evolucionar continuamente. Eso está clarísimo, sin duda. Tantos de nosotros estamos enfrascados en tratar de perseguir y acomodar el significado de las cosas que sin darnos cuenta adoptamos una visión rígida y estática del mundo. Ten mucho cuidado si estás en esta vida intentando explicarte la realidad o la estás viviendo. Para ti puede ser, yo ya pasé por ese proceso, puede ser muy satisfactorio porque el ego es maravilloso cuando él según entiende los procesos de muchas cosas, pero es muy probable que la gente que está alrededor tuyo esté sufriendo, no esté recibiendo el amor que están esperando de ti, o el que estás incluso obligado porque los amas a generarlo. No es lo mismo cuando mi chica me dice, me siento triste, tirarle una explicación de por qué está neurótica, de dónde viene, de qué trauma, que simplemente abrazarla. Hay una enorme diferencia. Si desde mi ego voy, explico, dicto cátedra, tiro consejos, etcétera, etcétera, estoy intentando explicar el mundo. Y muchas ocasiones, dice entonces este texto, ten cuidado porque basta con abrazar. La vida en ese sentido es mucho más sencilla. El acto heroico es mucho más sencillo. Superman no explica por qué vuela. Aplica volar para corregir las situaciones. Apuntaba aquí, acabamos de entregar final de partida y tenemos esperando a Godot de Beckett, que son muestras clarísimas de textos donde los personajes quedan aislados, quedan en ridículo, quedan frente a un mundo absurdo porque no se han dado cuenta de que no han parado de intentar interpretarlo. Ahí te lo dejo entonces. Si los superhéroes se dedican a interpretar el mundo o accionan y sanan ese proceso. Los superhéroes saben que la única forma de vencer cualquier reto consiste en acudir a su interior. Comprenden que el equilibrio, por eso la ley del equilibrio, que el equilibrio es el ingrediente clave para identificar cualquiera de sus superpoderes. Adentro está el superpoder que voy a poder usar para sanar esta situación que está por fuera, flexibilizándolo para después permitir que tenga su máximo efecto. Es decir, está padrísimo. No trabajan con rigidez, no trabajan con el manual, no están juzgando.
hay un problema afuera para el superhéroe, va hacia adentro, revisa su superpoder y permite que ese superpoder empiece a dialogar con la realidad, que se adapte. Dicen en Europa que en América matamos en términos de infecciones, por ejemplo. Yo alguna vez fui asistido para una infección en la garganta en una región de España y me dieron unas gotas, descanso y unas pastillas que eran 3 pastillas. Es decir, al otro día ya no estaba yo tomando medicina. Y pregunté si había inyecciones y no sé qué. Y me dijo, claro, tú vienes de América, donde allá matan los mosquitos con cañones. Ese es un poco el exceso. Si nosotros aplicamos el superpoder para arrasar con todo, estamos dañando, estamos generando dolor. Dejemos que ese superpoder interior que trae su propia sabiduría se acomode a la realidad y se ajuste a entregar y a dar lo que necesita. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han pedido una ayuda muy sencilla en matemáticas y les llevamos 15 textos para un asunto que era, mira, este que está dividiendo pasa multiplicando y se acabó el asunto? Los llenamos de información a partir de nosotros mismos, creer en nuestras propias carencias. Los superhéroes permanecen libres de estas emociones tóxicas al no negar el dolor emocional. Eso es muy importante. Vengo recién de una charla a partir de eso. No importa lo ridículo que parezca, no importa lo ilógico que sea. Traigo una emoción, traigo un dolor guardado, lo acepto. Venga, porque al final de cuentas ese soy yo. Bueno, pero es que me está doliendo algo que me hicieron cuando tenía 4 años. No importa, si ahí está, acepte ese dolor emocional por el propio bien de toda nuestra integridad. Entonces, estas emociones tóxicas, al no negar el dolor emocional, sino estando en contacto con él y eventualmente superándolo, pasando por encima de él, no desde la razón, simplemente desde la aceptación, desde la voz del monstruo que nos dice, hey, atención, sigo aquí lastimado, ok, te estoy oyendo, estoy en eso, y casi te podría decir que se escucha de parte del monstruo, ok, muchas gracias, venga, sigamos, coopero contigo, ¿en qué te ayudo? En lugar de manipularnos el monstruo, destruirnos, seguir, incluso profundizar el mal, seguir dañando la realidad que de por sí ya se había jodido bastante. Para los superhéroes es trascendente la habilidad de localizar emociones y sentimientos en el cuerpo. Aquí no te lo tomes a juego, es importantísimo. Toda la información está puesta aquí y el cuerpo todo el tiempo se está manifestando si algo no funciona. Y todo tiene un sentido emocional. Si traes un asunto con el estómago, con la cabeza, todo el asunto trae un proceso interior. Por cierto que ahorita voy a revisar porque amanecí un poco agitado en términos estomacales y lo estoy poniendo con algo que una mala combinación en el desayuno y evidentemente no hay mala combinación en el desayuno. De hecho ya me cayó el 20 de que estoy guardando desde ayer que hoy intentó fugarse. Lo pesqué ayer, seguramente todavía no soy un experto para trabajarlo y hoy físicamente se está liberando. Seguro después de esta reflexión podré, podré estar de regreso en la salud completa una vez que estoy aceptando qué sucedió. Para los superhéroes es trascendente la habilidad de localizar emociones y sentimientos en el cuerpo, la capacidad de definirlos, de expresarlos para sí mismos sin culpar a otros y compartirlos con los amigos cercanos. Wow, me estoy muy emocionado porque vengo de ahí, vengo de hablar este proceso con un gran amigo existencial, aunque en realidad nuestro trato no es de amigos porque no debe ser así, con mi maravilloso hijo Rodrigo. De ahí vengo, de recomponer, de decirle, me está pasando esto, me sucedió esto en el cuerpo, traigo este dolor, encontré esta situación. Miren, seguramente ahorita se va a sanar. Para decirlo con simplicidad, la sombra es la parte diabólica de nuestra alma. En los dominios de los superhéroes, la sombra suele aparecer bajo la figura del supervillano, pero no te dejes engañar. En realidad, el supervillano es solo el superhéroe saboteado por un desequilibrio en el yo. Es muy bello. En la última, o la más reciente película sobre la historia de Batman, que en realidad es del Guasón, esta que acaba de pasar un par de años atrás, esta que interpretó Joaquín Phoenix, que ganó el Oscar, en fin, ya sabes a cuál me refiero. Hay una escena maravillosa donde no está tan clara porque no viene en el texto, pero cuando la vi dije, por supuesto, Batman está a nada, como dice el texto, está al filo de convertirse en el Guasón. De hecho,
Creo que el asunto es así, no la recuerdo con precisión, pero el Guasón y Batman son hermanos, tuvieron al mismo padre. El padre de Batman y el padre del Guasón son el mismo, son hermanos en realidad. Tiene todo el sentido espiritual. Aquí está, pues, el mal, el supervillano es entonces solo el superhéroe saboteado por un desequilibrio en el yo. Solo lo recuerdo. Tengo una maravillosa persona que está muy cerca de mi vida, maravilloso. Te atiende tanto que llega a ser molesto. Si vas a su casa, te ofrece de comer, te sienta en el mejor sillón, te quiere cubrir las piernas para el frío, traerte una limonada, traerte un té caliente, ofrecerte de comer fruta. Te atiende tanto que llegas a decir, güey, está aquí encima el tipo. Esa exageración mal interpretada se convierte entonces en mal saboteada, mal equilibrada en el yo, se convierte en un supervillano. Entonces vale la pena sentir celos, pues, porque los celos me hablan de un temor que está ahí guardado. La emoción ya apareció, me siento celoso porque mi pareja está muy divertida con un tipo. Y me siento celoso, es el reflejo de la relación, de la pertenencia. La gestiono, si no aprendo a gestionarla y la dejo avanzar y la dejo orillar, se va a desequilibrar. Y entonces con ese desequilibrio soy capaz entonces de convertirme en un supervillano. Ese super celoso, incapaz de aceptar su emoción y revisarla en el cuerpo, sino que enseguida la proyecto en la conducta de mi pareja, se convierte en este villano y crea estos problemas. La sombra es primitiva. Primitiva quiere decir que es básica, que es demasiado natural. Le gusta el secreto y vive en la vergüenza y la culpa. Gusta de esconderse y aparecerse constantemente. Se oculta en los pasajes secretos, en los callejones oscuros, en los calabozos y buhardillas llenos de fantasmas de nuestra psique. Campo fértil para el surgimiento y crecimiento de las sombras son las condiciones abyectas. Esto también tiene un asunto social. La pobreza, el liderazgo deficiente, la mentalidad de nosotros contra ellos, la represión, la privación. Es decir, si de por sí aparece nuestra sombra y nuestra situación social familiar la incrementa, de ahí podemos entender por qué habemos tantos monstruos sueltos en el mundo. Injusticia social, tortura moral, tortura, moral juzgadora, supresión del deseo, miedo, conflicto, todas estas tensiones emocionales potencian la voz de la sombra. Entonces, mucho cuidado con el contexto que le vamos dando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Reconocer y rescatar a tu sombra de los calabozos de tu psique para luego encontrarle un uso creativo por medio de la sobriedad consciente, permitir que aparezca, que me deje el mensaje e incluso usarla. Yo, por ejemplo, pienso, lo he dado muchas veces este ejemplo, que mi violencia, que mi enojo, que mi frustración, cuando estoy así tipo ogro, que eventualmente aparece, ya la empiezo a saber gestionar, pero donde la requiero, donde le digo, hey, te necesito, apóyame, te voy a usar, es en el ejercicio físico. Entonces el ejercicio cuando me aburre, cuando pienso que ay, me falta un kilómetro, que voy mal en el tiempo que estoy manejando, que me duele quién sabe qué, entonces convoco al monstruo y aparece y me dice, venga, pues a respirar y avanza y gana el aquel y rebasa aquel y hace aquello y termino siempre muy satisfecho. Ahí es importante, ahí uso esa fuerza, ahí uso esa situación primitiva. Te estoy poniendo solo este ejemplo, pero en realidad son avisos que hay que aprender a gestionar. Hay que aprender a que dialoguen superhéroes y supervillanos. Ok, esto fue sobre la ley del equilibrio. Segunda ley, la ley de la transformación. La ley de la transformación. Las notas sobre esto son: un salto cuántico te permite moverte de una ubicación en el tiempo y el espacio a otra sin tener que pasar por el espacio intermedio. Aquí está la definición. Ahora, no me voy a penetrar en esto porque sería muy largo, pero lo cuántico tiene que ver con que lo que estoy viendo en la realidad está siendo afectado porque soy el que lo ve. Ya, algo que sucede afuera se afecta a ese experimento por mi manera de ver esa realidad. Eso es lo cuántico. Entonces, si yo determino, me empiezo a ver a mí mismo o a mi propia situación o a mi potencial, desde este momento empiezo a verlo de otra manera, me puedo ahorrar todo el proceso. Diría el curso de milagros también, que si yo, por ejemplo, ahorita tuviera un problema
de alcoholismo activo, si yo genero ese salto cuántico, me puedo ahorrar la terapia de 3 meses o la terapia de años o la terapia que sea, porque en este momento, con toda la energía y con toda la honestidad, hago ese salto cuántico. Me brinco todo el proceso porque con mi intuición lo establezco, porque con mi compromiso llego. Eso vamos a entender por un asunto de lo famoso cuántico, que por cierto está muy de moda y a veces muy mal explicado. Lo que por lo regular se entromete en el camino de esta conciencia fundamental es la autoimagen. Dice el curso de milagros que los milagros en realidad no deberían existir porque todo es milagroso. Los milagros están todo el tiempo, respirar, la luz del sol, la fotosíntesis, la digestión, todo es un asunto milagroso. Lo que sucede es que como no lo vemos, como hay algunas de esas situaciones incluso les hemos perdido la conciencia, entonces recién aparecen o cuando aparecen pensamos que ahí está lo milagroso. Lo que por lo regular se entromete en el camino de esta conciencia fundamental de llegar a ese concebirnos como superhéroes, por ejemplo, es la autoimagen, que pienso que yo no puedo ser Superman, que pienso que yo no tengo nada de Batman o del héroe que se te pegue la gana. No solo se trata de imponer nuestro juicio respecto del mundo que nos rodea y de quienes lo habitan. Es nuestra forma de calificar y percibir a nuestra persona y actos. Como si en este momento yo digo eh, eh, que tengo todos los poderes de Superman. Claro, si me pongo hacia afuera y no hago una metáfora del asunto de volar, entonces me subo a un edificio, me tiro para demostrar que soy Superman, voy a acabar hecho un costal de huesos en el piso, sin duda alguna. El asunto es cómo genero esa metáfora y cómo para mi condición entiendo el asunto de volar y entonces en dónde sí puedo volar con respecto a mi realidad interior, donde utilizo esa metáfora para decir yo tengo ese mismo superpoder metaforizado en mí para aplicarlo en mi existencia, en los estudios, en una relación, en ayudar a alguien, donde entonces soy rapidísimo como Superman para evitar enojarme, por ejemplo. Entonces yo no me enojo porque rapidísimo me recoloco. Cada que me llega un pensamiento negativo a la velocidad de volar de Superman, yo la restablezco. Esas son las situaciones que podemos generar, interpretar para revisar y para reconocer que somos esos superhéroes. No pasa por aquí, indudablemente, pasa por todo el asunto, pero el punto es reformarlo. Nuestra siguiente entrega, un texto también que vamos a estrenar de Neil Donald Walsh, perdóname, no, estoy dándote el texto de Conversaciones con Dios que ya trabajamos. No, se me escapó ahorita el nombre de este maestro, de Wayne Dyer, que es maravilloso. Habla que todo el asunto que tiene que ver con la transformación es la transformación de cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahí está el proceso. Siguiente ley del poder. Y aquí te comparto lo que subrayé. Operar únicamente en los confines de lo conocido, en nuestra zona de confort, crea apego a la certeza. Me quedo en esa zona de confort porque aquí está todo, porque aquí está lo que reconozco. Y aunque esto puede producir un falso sentido de comodidad, en realidad obstaculiza la evolución emocional, personal y espiritual. Pienso aquí en las relaciones. Esta mujer que me llama la atención físicamente o que me despierta, la convierto en mi novia y entonces a ella acomodo una zona de comodidad. El siguiente objetivo es que sea mi esposa. Bueno, pues lo establezco y ahí voy a otra zona de comodidad. El siguiente objetivo es que sea mamá de mis hijos y ahí establezco otra zona de comodidad hasta que, bueno, termino aburrido como todo el mundo dice que debe ser y entonces quizá exageradamente me busco un amante, echo a perder la relación, etcétera, etcétera. Aquí el punto es cómo no trabajo en la comodidad y todo el tiempo me pregunto quién es esta mujer que comparte su vida conmigo. Una parte de esa es que sea mi amiga, mi novia, mi pareja, mi amante, mi compañera sexual, mi esposa, la madre de mis hijos, pero sigue siendo un ser humano profundo como una cueva al que hay que ir a encontrar y ayudar en ese proceso de ambos a encontrar y que dialoguen superhéroes con supervillanos. Ahí está el proceso. Bueno, esta comodidad, si yo me establezco y digo que ya es mi mujer y es la mamá de mis hijos, en realidad obstaculiza la evolución emocional, personal y espiritual y por lo tanto hace que decrezca mi capacidad, hace que decrezca mi poder. Uso los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me usen con relación al pasado. Cuando permitimos que los recuerdos nos usen,
es fácil convertirnos en víctimas de ellos. Me acaba de pasar ahorita uno, hay una señora amiga mía extraordinaria, que recién la saludé ahorita, se llama Patricia, y normalmente le digo Pati. Bueno, pues hoy jugando, de la nada, le dije, Patricia, no sé qué. No se molestó, pero tuvimos 10 minutos del asunto. ¿Por qué me dices Patricia? Nunca me diga Patricia. Le digo, pues así te llamas, bla, bla, bla. El asunto es que ella justo, aunque ese sea su nombre, decirle Patricia, por más juego y por más amable que fui, le sonaba a ella en su caja de resonancia interior a eso que ella trató de justificar. Ahí ella no está usando el recuerdo, porque lo pudo haber sacado así, ¿sabes? Incluso si el asunto hubiera sido serio, creo que, no, no sabes, no me digas Patricia, dime Pati, porque traigo una molestia. Sí, sin problema, no sabía y tan, vámonos, avanzamos. Pero no, justo entonces tardamos 10 minutos porque el recuerdo se adueñó de ella. Ese es el proceso que hay que modificar. Cuando permitimos que los recuerdos nos usen, es fácil convertirnos en víctimas de ellos. Muchos tenemos demonios escondidos y estos pueden hacer que nuestro camino espiritual o emocional se complique. Estaba en una relación donde después de una enorme pelea, antes de que se pusiera más violenta, yo le dije a esta chica, por favor, sal de mi casa, esto se está poniendo muy feo, sal de mi casa. Ella desde el primer momento dijo, me corriste, no hubo manera de sacarla de ese concepto de me corriste y nada, a lo mejor ahí con toda la pasión que había, con toda la entrega, con todo el proceso que estábamos teniendo por mejorar y por sanar esa relación, se fue al demonio porque hasta donde yo me quedé, ella no pudo superar ese recuerdo. Ella es víctima del recuerdo de este güey me corrió, aunque estrictamente eso no haya pasado o tenga otras visiones, fue incapaz de aceptar que pudo haber otra visión que venía de ciertas circunstancias, pero sobre todo fue incapaz de zafarse de ese recuerdo, decir, ok, bueno, va, incluso como tal, este güey me corrió, pero yo soy la dueña de mi destino. Yo honro mi amor por él o por mí, y entonces el recuerdo se va al closet. No, aquí el asunto es honro mi recuerdo, yo a ese recuerdo doloroso que no me va a permitir avanzar, lo honro. Yo prefiero quedarme con el recuerdo y votar a la persona. Decisiones, en fin. Es común que se trate de fantasmas de nuestro pasado, relaciones tóxicas, experiencias de abuso, temor, incertidumbre emocional que nos desalientan al enfrentar nuevos retos o impiden que entremos a nuevas relaciones con apertura y vulnerabilidad. Aduéñate tú de tus recuerdos para que aprendas a negociarlos y cada relación nueva te deja nuevas lecciones o pases nuevas experiencias o vayas a nuevos niveles. Porque si vas a la nueva relación con tus viejos recuerdos, solo estás revolcándote en lo mismo. En la Biblia dice, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. Entonces hay que renovar esa parte interior para que podamos trabajar y aprender. La kriptonita es su ego en el caso de Superman. Se trata de algo más que un sentido inflado del yo. Más bien estamos ante un sentido del yo mal ubicado, que termina por destruir a Superman. Fue atrapado en su propia mitología y perdió de vista su propósito y la honda conexión con la verdadera fuente de su poder. La kriptonita en realidad, metafóricamente, es su alimento, porque es tan fuerte como lo que tiene interiormente, pero si se excede, si el ego dice, claro, ya eres Superman, lo que antes te alimentaba y te permitía moverte satisfactoriamente y exitosamente en la vida, hoy te puede hundir. Ese es el asunto. ¿Cuál de tus talentos, si lo dejas crecer desmedidamente, si lo trabajas mal, si dejas de ofrecerlo para la gente que amas, si pierdes piso, se convierte en posiblemente el peor de tus defectos y te destruye la existencia? ¿Cuántos deportistas lo mejor que saben hacer les da tanto dinero que terminan por destruir su vida? Esas paradojas son a las que se refiere en este caso. Nunca somos la víctima que se da importancia, puesto que sabemos, el caso de los superhéroes, puesto que sabemos que darse importancia es una forma de disfrazar la lástima que sentimos por nosotros mismos. Es brutal. Cuando te sientes ofendido, cuando dices, está mi dignidad en juego, atención, porque si viene desde el ego, no es tu dignidad, te juzgas a ti mismo tan lastimosamente, te tienes tanta lástima a ti mismo que es un acto desesperado de intentar sostenerte. Lo voy a leer de nuevo porque es brutal y bellísimo. Nunca somos la víctima que se da importancia, puesto que sabemos que darse importancia, no la que ya tienes, darse, agregar esa importancia, es una forma de disfrazar la lástima
que sentimos por nosotros mismos. ¡Wow! Rechazamos la necesidad de aprobar y de controlar. Esto significa que nuestros actos son independientes de las opiniones de otros, los actos de los superhéroes, y que carecen de expectativas. Nos motivan nuestros propios instintos poderosos y sus resultados evolutivos por sí mismos, y no porque esperemos algún tipo de premio o retribución. Lo haces por amor a ti, no por la conveniencia para ti. No hay acto de mayor poder que ayudar a otros en un momento desesperado, sacándolos de sus tinieblas y dándoles poder por medio de la esperanza. Esa esperanza incluso no es ni siquiera con un consejo, es como estas camisas o estos broches que dicen, mira qué bien me siento, pregúntame. Ese es el asunto. A veces estar con alguien desesperanzado, solo estar y que ese desesperanzado vea que me muevo en el mundo, ya genera una nueva esperanza en él. Entonces, solo basta con ser y estar cerca de la persona para que ese proceso de enlace le sirva, en este caso, al deprimido, a la persona desesperanzada, etcétera, etcétera. No digo, es decir, solo basta como intención, solo basta como base de lo que ya un especialista, el amor, una terapia puedan ir necesitando. Siguiente ley, la ley del amor, la ley del amor. Tú eres la verdad que reside en el corazón de la creación y tus superpoderes están compuestos por tu capacidad de poner en acción las fuerzas que existen en esta conciencia. La primera, este no es el texto como para explicarlo, pero la primera es justo darte cuenta darte cuenta y aceptar que tienes interiormente esos poderes. Los superhéroes comprenden que la conducta violenta busca llamar la atención y por lo tanto es un llamado del amor. Sabiendo esto, no experimentan superioridad moral ni sienten la necesidad de emitir juicios. Saben que la gente está haciendo su mejor esfuerzo desde su nivel de conciencia. A mí me da madrazo porque sí me he pasado la existencia corrigiendo a las personas que están cerca de mí. No, hubiera sido mucho más fácil, será mucho más fácil solo comprender que cada uno estamos en nuestro nivel de conciencia. Al contrario, son capaces de ver las cosas desde el punto de vista de los demás sin dificultad alguna. Evalúan las condiciones y buscan una forma creativa de seguir adelante, porque la información es para mí, no para el otro. El otro en sí ya tiene su propio proceso de sanación, de información, de diálogo entre su villano y su superhéroe. Desde una perspectiva práctica, los superhéroes son la representación de nuestro yo superior. Los creamos como modelos de conducta. Su capacidad de ser compasivos y emanar amor es parte de nuestro sistema colectivo de creencias. No obstante lo anterior, es más importante aún señalar que estas habilidades conforman una parte fundamental de nuestro potencial como seres humanos. Aquí creo que sí vale la pena hacerlo más sencillo. Los superhéroes literariamente, en el cine, etcétera, son creaciones de las mejores visiones de nosotros mismos, no son fantasías. En todo caso, esas fantasías tienen una proyección origen, que son desde dónde salen. Eso que se ve en la pantalla, eso que aparece en los cómics, lo está proyectando una mente, lo estamos proyectando nosotros mismos. Los superhéroes entonces son las metas que tendríamos que alcanzar todo el tiempo en nuestra conducta emocional, básicamente. Toma nota de estos momentos llamados experiencias límite, pues constituyen tus devaneos con lo divino. Límite emocionalmente, límite en el trabajo, límite en las relaciones personales, etc. Se trata de momentos de alegría y trascendencia en que se pierde la medida del tiempo. Estos momentos suelen tener lugar ya sea en la reflexión silenciosa, meditación, o en la actividad intensa. Aquí pone algunos, la yoga, el ejercicio físico riguroso, el sexo. Se trata de esos instantes en que te fundes con la experiencia y dejas de juzgarte o evaluarte. Permite que estos momentos se conviertan en tu ancla de la situación espiritual. Está padrísimo porque no hay una técnica a desarrollar, no hay una escuela. Está puesta todo el tiempo y basta, como otra vez voy a citar el curso de milagros, con otorgar nuestro sí, con otorgar nuestro consentimiento para que el proceso, para que el mecanismo empiece a funcionar. Ley de la creatividad. Y aquí te comparto y dice la ley de la creatividad. Cuando enfrentamos un reto, un conflicto o una decisión, la mayoría de las veces tendemos a tomar la misma decisión adoptada antes.
lo que nos ha funcionado, somos víctimas de lo que nos ha funcionado en el pasado. Caemos en viejos hábitos y rutinas y a veces, espantados por la incertidumbre y la perspectiva de un futuro incierto, ignoramos nuestros mejores instintos. Entonces te aparece en la realidad la oportunidad de solucionar un problema y normalmente, básicamente por temor, buscamos resolverlo como lo resolvimos en el pasado o como nos dijeron que ya se comprobó. Eso puede estar evitando que surjan las fuerzas que ya están guardadas en ti, las fuerzas de la creatividad, para empezar a hacer nuevas cosas, para tener nuevos resultados mucho más cercanos a tu nivel de potencia. Te lo pongo de manera muy, muy sencilla. Si es que mi proceso escolar, bueno, digamos que ya se terminó, pero hubiera pensado eh, que la secundaria, que de sexto año me hubieran dicho, oye, pues puedes hacer la secundaria en 3 meses. Va a ser duro, va a ser intenso, pero todo lo de un año lo vas a trabajar en un mes. Un mes de primer año, un mes de segundo y un mes de tercer año. Con eso vas a la secundaria y ya te das el salto a la prepa a tus 12 años recién salido de la primaria. Si lo resuelvo desde lo anterior y decir, bueno, nunca he visto que se haga, no conozco a nadie que lo haya resuelto así, etcétera, etcétera, entonces voy a decir no, no, y tendré que pasar mis 3 años de secundaria. Solo es un ejemplo. ¿Qué sucede si digo sí? ¿Qué sucede si digo, va, venga, voy a entrarle al reto y entonces descubro que tengo una capacidad maravillosa para hacer análisis, para ahorrarme energía, para leer a tal velocidad, lo que tú quieras, que ya vengan las situaciones mecánicas y técnicas para generar esa meta? Eso te permitió descubrir posibilidades que no habías encontrado. Si te lanzas a hablar en otro idioma y encuentras que a lo mejor no dices todas las situaciones técnicas, pero te das a entender y entiendes, descubres esa nueva posibilidad. Puedes decir, oye, no sabía que yo era tan bueno vendiendo, influyendo a la gente, escuchándola, lo que quieras, no va a suceder si no te das la oportunidad de que eso ocurra, si no enfrentas las situaciones en las que el reto te invite a que descubras esas posibilidades. A ver si es sobre el mismo. Sí, te lo acabo de compartir. He aquí cómo puedes tú acceder a la ley de la creatividad en tu vida. Uno, a partir del resultado esperado. Debes tener una visión clara del resultado esperado. ¿Quieres modificar tu concepción en tu vida con respecto a la creatividad? Tienes que tener claro cuál es el resultado esperado. Dice Wayne Dyer en la entrega que te voy a hacer la próxima semana, sin límites, hasta donde quieras llegar, que seas capaz de decir, lo podría hacer. ¿Sí? Si ahorita digo, en un mes voy a ser el millonario número uno del planeta, estoy jodido, no me lo creo. Es una fantasía que inconscientemente o incluso conscientemente diré, güey, no seas fantasioso, no, no es cierto, no funciona de esa manera. Pero si en este momento digo, ok, en un mes voy a ahorrar tanto dinero, voy a plantearme este negocio, voy a bajar de peso, me voy a poner en dieta, me voy a ligar a la chica esta que me está gustando, esas situaciones sí están muy cerca. Ahí no te detengas. Ahí el asunto es, venga, ahí ponle el extra que quieres donde el límite de tu lógica te lo permita, de tu lógica personal, sin duda. No vayas y lo compartas porque entonces la comunidad te va a ganar y te va a colocar en el lugar que todo el tiempo has estado estableciendo porque vienen del pasado. Comprenden los superhéroes que toda intención en este estado terrenal del ser es realidad que espera ser vivida. Eso es lo que te arranca. Tengo ganas de esto, esa es mi intención que espera y trabajará por convertirse en un hecho. Dos, recopilación de información. Reúne toda la información que necesites para lograr ese resultado particular que deseas. Eso está muy fácil. Tres, bueno, está sencilla, no necesita explicación. Tres, análisis de la información. Los superhéroes comprenden que cada vez que tomamos una decisión, cada elección es la puerta a un futuro diferente y tienen a su disposición un número infinito de futuros. No se contentan, no se delimitan, incluso como lo hemos estado diciendo con las del pasado. Aparecen mil millones de posibilidades nuevas para resolverlo. Cuatro, incubación. Incubar significa dejar ir lo que se hace mejor por medio de la meditación. Fíjate, paradójicamente, incubar, si ya trajimos el proceso de información, incubar no es, incubar si lo podríamos juzgar mal a partir de la protección del enemigo. No, incubar es dejar ir el temor, dejar ir la angustia, dejar que las cosas pasen. Estoy pensando, me acaba de aparecer una mujer embarazada
¿Cuántas mujeres embarazadas no disfrutan su proceso de embarazo porque tienen miedo? ¿Dónde se van a aliviar? ¿Dónde van a dar a luz? ¿Qué va a pasar con el niño? Bla, bla, bla. Si de pronto dejan ir toda esa basura, es probable que empiecen a generar tal conciencia de su estado de embarazo que disfruten el proceso de creación del ser que guardan en su interior físico. Puede ser hasta muy bello. 5. Experiencia visionaria. Es la habilidad para ver más allá de lo conocido. Hay que ser visionarios, hay que estar intentando, o no intentando hacerlo, ver más allá de lo que ya está en mi territorio de manejo de cotidianidad. Perdón, 6. Inspiración. Estar inspirado significa literalmente estar en espíritu, dentro del espíritu. Está muy bonito, dentro de una fuerza superior a mí que en realidad se está encargando de todo el proceso. Es decir, sincronización con un universo mayor. 7. Implementación. Hasta, fíjate, en estas 8 situaciones que te estoy leyendo, hasta la número 7 aparece el cómo. Esto es muy difícil en las sesiones de coacheo, porque se hacen las recomendaciones, se hace la reflexión y entonces pregunta el paciente, bueno, ¿y cómo? Y entonces, no, es que los cómo, eso es muy difícil de transmitir. Los cómo, bueno, ha sido difícil, espero que ya sea más sencillo. Los cómo aparecen después de la intención. En este caso lo pone hasta el número 7. ¿Cómo lo voy a realizar? Espérate, realiza todo el proceso anterior que en el 7 aparecerá de manera natural. 8 y final en este proceso, la integración. La creatividad es la culminación de esta cadena de sucesos, la muerte de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Está padrísimo, yo te recomiendo que pauses aquí el video, a lo mejor lo anotes y regreses a trabajarlo. Y lo que en realidad para esto funcionan estas charlas, que vayas por el texto, las 7 leyes espirituales de los superhéroes de Deepak Chopra. Siguiente, la ley de la intención. Vamos a ver de qué va la ley de la intención. La intención sutil, la que muestra desapego respecto del resultado, es la más poderosa. No tiene tanta explicación, bueno, sí tiene mucha, pero no vamos a meternos en problemas. Tengo un deseo, me encantaría que se cumpliera. Siento vivo, habito ese deseo y después lo suelto. No me importa el resultado. Esa es la intención sutil y es la más poderosa, es la más efectiva. Hablando de modo muy práctico, siempre que la gente pone atención a su vida, advierte que aumenta en presencia e intensidad de la misma. ¿Te parece tu vida aburrida? Deja de estarla proyectando afuera. No está en el TikTok, no está en las redes sociales, no está en la televisión, no está en Netflix. Está aquí. Cada que reflexiones y que que pongas atención a tu existencia, que puede ser desde mirar la calle, caminar, cómo pisas, cómo te mueves, cómo respiras, la experiencia se vuelve con mayor intensidad. Los superhéroes aprenden a hacer menos y lograr más hasta que llegue el momento en que logran todo sin necesidad de hacer nada. Clarísima también. Todos los superhéroes tienen una profunda atención. Es decir, aunque pueden intentar cosas para el futuro, su atención está siempre en el presente. Realmente lo único que tienen y el único que hay. Y ese es un componente indispensable de la manifestación exitosa de la intención. Aquí, calma, hay que hacerle truco a nuestra cabeza. La intención, desde su término, está apuntando ya al futuro. Ok, otra vez, tengo el deseo, tengo la intención, lo acepto, la vivo emocionalmente y después me olvido de ella para que tenga el componente indispensable que es la manifestación. Si la sigo persiguiendo, no la voy a alcanzar. Es la famosa zanahoria delante del asno. El asno avanza y la zanahoria la trae puesta a su cuerpo, adelante de él, entonces jamás va a terminar de perseguirla. No, se olvida y entonces, dice esta ley, se encontrará con ella a partir de soltarla. Esta es un poquito larga. A ver, dice, siembra intención al preguntar amablemente y luego permitir que las respuestas lleguen. Siéntete tranquilo, pon atención a tu corazón, silencia tu mente al seguir tu respiración y luego pregunta, ¿qué quiero? Escucha la respuesta que surge de modo espontáneo y así has sembrado automáticamente la intención en lo más profundo de la conciencia. No necesitas buscar la respuesta a tu pregunta, solo necesitas formular la pregunta y permanecer en quietud y calma por unos momentos más. Luego olvida el asunto. Entonces la vida se mueve por sí sola en dirección a la respuesta.
Esto puede suceder por medio de nuevas situaciones, circunstancias, relaciones, encuentros fortuitos o saltos de imaginación, intuición y creatividad. Esta es la magia de la conciencia. A mí me hizo mucho sentido y me atrevía a compartirte esta que es un poco larga, porque cuando empiezan los mecanismos, entonces están siendo interpretaciones ya cerradas de este concepto. Claro, se empiezan a crear entonces sectas, iglesias, escuelas, que si no meditas con las manos así, con la mirada para allá, con la cabeza para allá, en determinado momento, con las palabras mágicas, ese mecanismo ya no es libre, ¿ves? Ya es sectario, ya empieza a ser escuela, empiezan a aparecer los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Esta me encantó, porque el asunto es, ok, ¿qué quiero? Entonces me quedo tranquilo, lanzo la pregunta, ¿qué quiero? Y después ahí mismo, relajado, lo suelto, lo olvido. Y ese mensaje ya llegó de todas maneras y va a empezar a contestarme. Atención, sin estar de manera obsesionada, atención entonces con qué veo, qué aparece, con quién me encuentro, qué recuerdo. Dicen algunos hasta qué rola escucho en la playlist, lo que sea. Toda esa es información de lo que preguntaste. Y además todavía incluso quedarte más tranquilo porque de todas maneras el barco está despegado en esa dirección. Apuntas para allá. Siguiente y última de este texto, la ley de la trascendencia. Vamos a ver qué dice la ley de la trascendencia. Las batallas y luchas que libran contra sus mayores enemigos son conflictos consigo mismos, los superhéroes y por lo tanto nosotros. Eterno ir y venir entre la luz y la sombra de su propio ser. Aquí lo hemos explicado muchísimas veces, incluso en las lecturas como tal, literarias, no estas de desarrollo personal. El camino del héroe es eso. Todo lo que está afuera en realidad es el diálogo, la confrontación, al final de cuentas debería ser la confrontación amorosa entre mis zonas de luz y mis zonas de sombra. Tu alma no es una cosa, es potencial de todas las cosas. Está buenísimo. Es omnisciente. No digo omnisciente en el sentido de acumular información como Wikipedia, sino en el sentido de que es intuitiva. No tiene las respuestas racionales, las respuestas definidas. Hace rato pensaba en que la pregunta correcta para cuando nos referimos a algo no debería ser, a ver, defíneme tal cosa, porque entonces definirla es darle un fin. Entonces, defíneme a tus hijos, defíneme a tu persona amada, defíneme tu relación, es darle fin. Lo pensaba en términos de un grupo de teatro, ¿no? Defíneme al grupo de teatro de los Colochos. Y entonces, si yo lo defino, le estoy poniendo sus límites, le estoy poniendo sus barreras. No, pensaba que en lugar de definir, puedo compartir sus virtudes, puedo compartir sus distinciones. Bueno, pues los colochos se distinguen del resto de los grupos por esto y por esto y por esto. Y ya la pura palabra de la distinción ya no hace un fin, ya no hace una estrategia. Muchas veces me han dicho, claro, cuando me definen como hombre de tal edad, de tal país, entonces van dando fines que pueden cancelar determinadas experiencias. Entonces posiblemente alguien me puede decir, no, pues contigo no, porque eres mexicano, sin conocerme como persona, sin ver que podíamos trascender esa situación, sin reconocer que aparezca el superhéroe, los poderes que están guardados de manera interior. Porque al final ser mexicano no me da fin, no me define, me distingue que es diferente. Bueno, vamos sobre ese proceso. Entonces, no en el sentido de información como Wikipedia, sino en el sentido de que es intuitiva. Es la fuente de la intuición, de la intención, de lo visionario, de la imaginación, la creatividad, el significado, el propósito y la toma de decisiones. Es bellísima entonces. Está diciéndonos de manera muy sencilla. Hay algunos que a mí me parece que lo exageran, pero está padre. Es decir, desde qué calcetines me voy a poner, hasta qué hago con respecto al futuro de mi vida profesional, amorosa, etcétera, se lo dejo a mi alma, que ella conduzca. Dice una rola que canta, me escapó, porque eso siempre me pasa, el ex vocalista de Police, que es muy con Sting, dice, let your soul be your pilot, deja que tu alma sea el piloto. Si logramos eso, dejar que nuestra alma sea el piloto, el viaje va a ser placentero, súper heroico, maravilloso, ejemplar para los otros y útil
para el mundo y serás sin duda un superhéroe. Las 7 leyes espirituales de los superhéroes, texto de Deepak Chopra. Estás en Master Vidal en YouTube. Estoy en TikTok como Marcovi35 con los 3 minutos de las que me dan para poner ahí breves resúmenes y bellos resúmenes de nuestras charlas y te espero en nuestras siguientes entregas en este canal en YouTube. Gracias, soy Marco Vidal, estoy para servirte. Chao.